Hola, buenas. Mi nombre es Roger Calvo y quiero continuar con estas reseñas acerca de por qué creen en la Biblia. ¿Por qué la Biblia y no otro libro? ¿Por qué no creemos en el Popol Vuh de los aztecas y de los mayas? ¿Por qué no creemos en las runas nórdicas y en Yggdrasil, el árbol de Odín y de Thor? Y en las pasadas dos vimos pequeñas referencias de hechos, primero arqueológicos en la primera, que se demostraron que la Biblia es un libro histórico real, desde el Éxodo hasta la historia de José en Saqqara, la pirámide. En el segundo tema vimos profecías que se han cumplido, aunque los especialistas y la alta crítica dice que no, que fueron escritos después de, y que un judío se puso a cambiar cada uno de los escritos que había alrededor de todo el mundo regado, uno por uno, hasta haberlos corregido todos de la misma forma para que fuesen guardados de la misma manera a través del tiempo. Se esforzó. Pero ahora quiero hablarles de la profecía más significativa para un cristiano. Si eres cristiano, te va a servir. Si no eres cristiano, te va a servir. Esta profecía es en la que se enlaza toda la Biblia. Toda la Biblia, desde los libros escritos por Moisés, cuando él en Deuteronomio 28 declaró acerca de un profeta y en su último mensaje acerca de un profeta que habría de venir, o en Génesis cuando dice que la simiente sería la que le aplastara la cabeza a la serpiente, pasando por los salmos, por reyes, por todos los profetas mayores y menores, hasta llegar al Nuevo Testamento y de ahí abarcar hasta Apocalipsis. Todo este conjunto de libros escritos por diferentes personas en diferentes tiempos, todos ellos se enlazan por un hilo llamado el Mesías. Este Mesías fue profetizado con punto y coma toda su vida. No estoy hablándoles de las profecías que se hacían acerca de Osiris o de Balder. Acerca de Balder les pongo un ejemplo. Balder es el dios el dios falso, el dios pagano de la fertilidad y de la primavera. Los nórdicos creían que Balder moría y quedaba encerrado dentro de un árbol de pino, que era el árbol que no perdía su hoja verde, y que cuando llegaba la primavera después del invierno, él renacía y volvía todo a su normalidad. Entonces ellos creían que Balder en algún momento iba a morir, que iba a ser el único dios que muriera, y que después de eso iba a ser resucitado por esta forma de pensar naturalista, de ver al mundo que lo rodea como Dios, y no que hay un Dios por encima de ese mundo. Ellos son evolucionistas. Ellos creen que todo viene de esa evolución. Esos dioses nos crearon a nosotros y esos dioses evolucionaron en nosotros y de ahí en adelante. Pero la Biblia declara algo muy diferente acerca de su Mesías. La Biblia no declara por encima cosas que iban a pasar. Declara con punto y coma lo que le iba a pasar al Mesías. Y les presento una lista. Se dice que existen más de 300 profecías repartidas entre todos los libros de la Biblia acerca del Mesías. Y de hecho, yo cuento más. Pero estas profecías abarcan desde, les pongo un ejemplo, el nacimiento de Jesús en Miqueas 5:1, que iba a nacer en Belén, que iba a ser de la tribu de Judá, Génesis 49:10, que el nacimiento suyo iba a marcar la muerte de muchos otros niños, en Jeremías 31:15, que su vida iba a transcurrir entre Galilea y los lugares cercanos al Jordán, Isaías 8:23, que padecería dolores cual hombre no ha padecido y que iba a ser cargado por nuestras culpas, iba a ser hombre experimentado en quebranto. Todo el capítulo de Isaías 53 trata acerca de los sufrimientos del Mesías, que iba a entrar en Jerusalén con un pollino en Zacarías 9:9, que iba a ser traicionado por uno de los suyos, Judas, en Salmos 41:10, que iba a ser entregado por 30 piezas de plata en Zacarías 11:12, que iba a ser devolvido el dinero en Zacarías 11:13, que iba a ser silenciado
en que iba a ser silencioso su juicio, él no iba a declarar palabras en Isaías 53:7, que iba a ser crucificado entre pecadores, Isaías 53:12, que iba a ser perforadas sus manos y sus pies, Salmos 22:16, que él había de beber vino y que lo iba a rechazar en Salmos 69:21, que sus ropas iban a ser subastadas, Salmos 22:18. Existen muchas, y estas solamente son unas cuantas de la multitud de profecías de las cuales se declaró acerca de la vida de Jesucristo, desde que iba a nacer de una virgen hasta el día y fecha exacta de su muerte, que iba a ser clavado en una cruz. Pero la más asombrosa de todas esas profecías es la relacionada con los judíos. Fácilmente una persona podría decir que después de que Jesús nació, se agarraron esos libros y se corrigieron todos para demostrar que Jesús era el Mesías, que en Salmos se agregó cómo iba a ser vendido, que en Isaías se agregó cómo iba a padecer dolores. Pero repito, como lo dije en la entrega pasada, existe algo que se descubrió llamado los rollos del Mar Muerto. Estos rollos se datan entre 250 a.C. y 66 después de Cristo. Y curiosamente estos rollos son exactamente compatibles con las actuales escrituras de la Torá que maneja cualquier judío, que fueron conservados por ellos. No son los de nosotros, no fueron cristianos, no fue que ellos tradujeron la Biblia cristiana en hebreo, no, fue que de padre a hijo se trasladaron esos escritos y son igualiticos a los que tenemos hoy en día y a esos rollos del Mar Muerto. Y todos esos declaran estos mismos versículos solo por encima que yo acabo de decir. Ahora, se necesita una posibilidad. Recuerdan que a mí me gusta decir las posibilidades. La vez pasada les mostré la posibilidad necesaria para que todas las casualidades de la ciencia que dice que pasó para la evolución sucedieran, 1 por 10 elevado al 80. Pues para que un solo hombre haya cumplido una sola de estas profecías al pie de la letra en el tiempo establecido, se necesita una posibilidad de 1 por 10 elevado a la 18 para que haya cumplido todas estas profecías. Significa que un hombre de 1 por 10 elevado a la 18, y les pongo el número, me encanta ponerles números, es necesaria para que una sola persona pueda cumplir eso. Y en la actualidad ya no puede, porque ya el tiempo pasó. Ahora, ¿cuántas personas existieron en el pequeño periodo en el que Jesús nació? Créanme que no era ese número. Pero la máxima de todas las profecías declaradas en la Biblia es el tiempo exacto, no solo del nacimiento de Jesucristo, sino también de la muerte de Jesucristo. Ahora, en Daniel capítulo 9, Daniel se encontraba rogando a Dios acerca de otra visión que había tenido. Y él se internó en los escritos de Jeremías, que había profetizado cuánto tiempo iba a durar el cautiverio exacto del pueblo judío en Babilonia, 70 años. Y él no comprendía algunas cosas de su propia visión. Y Dios mandó al ángel Gabriel para que le explicara esta profecía un poco más detallada. Y entonces, en Daniel capítulo 9 nos habla acerca de 70 semanas. Estas 70 semanas abarcan un tiempo desde, según el ángel, la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y se los leo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Daniel 9:24. Y sobre la santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. La profecía trataba acerca del Mesías. Eso era lo que el ángel intentaba explicar. El tiempo de la aparición del Mesías, con punto y coma. No estamos hablando de un Hércules que se declara que en un futuro cercano algún día iba a llegar, o de un Balder que en alguna época le iba a pasar esto, o de un Tamuz que en alguna fecha le iba a ocurrir aquello. El ángel viene a decirle con punto y coma cuándo tenía que nacer ese Mesías. Y continúa diciendo: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, esta orden
fue dicha por Artajerjes I. Artajerjes I fue un rey de Medo-Persia. Este rey, entre sus sucesores y entre también sus antecesores, promulgó muchos decretos en favor de los judíos. Uno de ellos fue la reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén en manos de Esdras y de Nehemías. Esta orden fue dada el 457 a.C. ¿De acuerdo? Entonces, a partir del 457 a.C., el ángel nos está diciendo que empecemos a contar 70 semanas. Y entonces continúa diciendo que hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, que son 69 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Lo que nos está diciendo el ángel es que en semanas iba a ser muerto el Mesías a partir de la reconstrucción del templo de Jerusalén, que sucedió en el 457 cuando se emitió el decreto. Jesús no nació unas cuantas semanas después del decreto. Explico esto. Esto es una explicación simbólica de las palabras del ángel. Cuando una visión se da, según la Biblia, y en esto están de acuerdo todos, no unos, todos los teólogos y todas las personas que estudian la Biblia, la misma Biblia declara eso, dice, te he dado día por año. Es que cuando se habla de un día en la Biblia, en esta forma simbólica, es un año. Si yo te digo que van a pasar 3 años sobre ti, significa que van a ser, si yo te digo 3 días sobre ti, significa que van a ser 3 años. Si yo te digo que de aquí a 7 días va a pasar, significa que son 7 años. Eso lo entendían todos ellos, era fácil de comprender. 70 semanas son 490 días. O sea, 490 años. Y lo que el ángel me está diciendo es que en esas 69 primeras semanas, en esos primeros años de esas 69 semanas, iba a nacer o iba a estar el Mesías príncipe. Y que, según lo que dice y cita, después de pasadas esas 69 semanas, o sea, las 7 semanas más las 62 semanas, iba a morir el Mesías príncipe, se le iba a quitar su vida. Esas 69 semanas se cumplen y empiezan a partir del tiempo del ungimiento de Jesucristo. Si uno agarra los 482 años que son esas primeras 69 semanas y los cuentas desde el 457 a.C. y suma todos los numeritos, todos los años que deberían de haber pasado, llega hasta la fecha con punto y coma exacto en el que Jesucristo se bautizó. Les presento una línea temporal de esto. Con punto y coma el ángel nos está diciendo que Jesucristo iba a ser bautizado en el año en el que fue bautizado, 3 años y medio antes de que fuese muerto. O sea, al principio de esa semana, al principio de la última semana de esas 70 semanas, o sea, 482 años, 483 años después de que el decreto de Artajerjes I fuese cerrado, fuese decretado, el Mesías príncipe tenía que ser ungido. Curiosamente, Jesucristo, exacta y precisamente en ese año, fue bautizado por Juan el Bautista. Y eso depositó el Espíritu de Dios como una paloma sobre su sien y fue declarado el Hijo de Dios, lo cual es ungirlo. Él fue ungido para su misión como Mesías. Y la profecía de las 70 semanas continúa diciendo que en el mismo capítulo 20, en el mismo versículo 26, y después de las 62 semanas será quitada la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana. Recuerden que el ángel está hablando de 70 semanas. Él está hablando de 70 semanas fijas. Esas 70 semanas son 490 años proféticos. ¿De acuerdo?
Él está diciendo que esa última semana, esos últimos 7 años, a la mitad, el Mesías príncipe, Jesucristo, iba a morir. Si ustedes agarran con punto y coma y cuentan los primeros 483 años desde el decreto de Artajerjes, llegan al bautismo de Jesucristo. Y si cuentan media semana más, que son 3 años y medio más, llegan hasta el 31 después de Cristo, que fue el año en el que Jesucristo murió. Exacto, con punto y coma, Jesucristo murió en esa fecha. No existe ningún otro libro en este mundo que profetice la fecha y el día exacto en el que Jesucristo iba a morir. Aquí nos declara el año. Dice que iba a ser exactamente en ese año, el 31 después de Cristo, contando a partir del 457 del decreto de Artajerjes I. Y también nos declara el bautismo de Jesucristo, contando 483 años después del decreto de Artajerjes, en el 457 antes de Cristo. Pero también la Biblia nos dice el día en el que iba a ser crucificado. Cuando Moisés salió de Egipto, se dice que en aquella noche fatídica, como lo dije en la primera reseña, todos los primogénitos fueron muertos. Y las puertas de los hebreos se vieron teñidas con la sangre de un cordero. Ese cordero era símbolo de Jesucristo en su muerte. Y ese día exacto se llamó Pascua, que fue el inicio de los meses para los hebreos. Fue el día exacto en el que se registra históricamente, no es por invento ni porque alguien lo corrigió, es histórico por el mismo Flavio Josefo, que no era ni cristiano, ni tampoco era muy querido por los mismos judíos, que Jesucristo murió. Y aún más allá de eso, también declara la hora exacta en la que Jesucristo iba a morir. El último sacrificio que se llevaba a cabo durante el día de Pascua era al atardecer, cuando se mataba al Cordero Pascual, más o menos a las 3 de la tarde. En aquella hora fue la hora exacta en la que se redacta en la Biblia que Jesucristo murió. Entonces, se dice cómo iba a morir, se dice en qué año iba a morir, se dice la hora en la que iba a morir, el mes en el que iba a morir, se dice de qué manera iba a morir, se dice los eventos que iban a suceder antes de su muerte, se dicen quiénes lo iban a traicionar, se dicen en qué forma lo iban a torturar y cómo se iban a comportar con él, se dice la misión que él iba a hacer, se dice su obra curadora, se dice que iba a tener discípulos. Inclusive se los pongo así, si ustedes se van a Génesis, a Noé le nacen 3 hijos. Uno de ellos, Sem, Cam y Jafet. Y Jafet es padre, por así decirlo, de las civilizaciones de los medos y de los griegos, o los jonios, así se llaman, griegos jonios. Y se dice que ellos morarían en las tiendas de Sem. Durante mucho tiempo esta profecía declarada por Noé y escrita por Moisés estuvo y cualquiera la podía ver. Hasta la fecha los registros de los hebreos todavía la tienen. Y lo curioso es que después de la muerte de Jesucristo, lo primero que hicieron los apóstoles fue ponerse a predicar precisamente a los descendientes de Jafet. Ellos, como descendientes de Sem, trajeron a sus tiendas a los descendientes de Jafet, que eran los griegos y los que consideraban gentiles. Todas las tribus de Asia Menor a las que les predicó Pablo, todas ellas fueron predichas que iban a recibir el mensaje de Dios en Isaías, en Jeremías, y por un pueblo que odiaba terriblemente a esas personas. Entonces, no es fácil creer que un pueblo que odia a otro pueblo y que un pueblo que odia al mismo Jesucristo hasta cierto nivel, porque existen todavía hoy muchos judíos que son mesiánicos y creen en Jesús, pero también existen muchos otros, la mayoría, que son cabalistas o que no creen para nada en Jesús. Todos ellos comparten algo en común, todos ellos tienen la misma Torá, la misma Biblia, y todas esas Biblias tienen el mismo Isaías 53 que habla de los suplicios de Jesucristo. Todas las profecías que les puedo mostrar en la siguiente lista, todas y cada una de ellas
todas estas profecías con diferentes versículos fueron predichas a la hora del martirio y de la vida de Jesucristo. Y no estoy hablando de que sea fácil que un autor que vivió 500 años antes de otro autor se pongan de acuerdo para escribir acerca de un hecho en el que los dos escriben lo mismo que va a suceder en un futuro. No les estoy hablando de algo que ustedes pueden dudar y decir, no, es que lo escribieron después de que sucedió. No, es que eso lo agarraron y se pusieron a tachar y a escribir otras cosas. No, existen textos entre textos y textos que se pueden comparar y demostrar. Hasta la persona con menos lógica en este mundo y menos sentido común en este mundo, un evolucionista, podría saber que esto fue así, que fue escrito de esa manera. Entonces, les queda la duda si creer en el Popol Vuh y en dioses que se equivocan y primero construyen hombres de tierra que no les sale bien y después de agua que no les sale bien hasta que llegan a construir los de maíz, o creer en dioses que se enojan entre ellos y que riñen entre ellos y que maldicen a raza humana por sus adulterios, o creer entre dioses que son muy buenos futbolistas pero que de dioses no tienen nada, o creer en un Dios que escribió un libro sagrado por medio de un montón de personas a través de la historia, tantos como no se pueden contar, que todos ellos escriben acerca de una persona en común, que nace en la fecha y hora exacta en común, para cumplir una hora exacta predicha y una misión exacta predicha, a través de siglos y siglos y siglos. Ustedes verán en qué creer. Yo, estudiando evolución, llegué a ese término. Los invito a ustedes a creer en lo que pueden realmente ver o en lo que no pueden comprobar y no pueden saber. Los invito a creer en lo que realmente se puede demostrar, por más especulaciones y por más críticas que le hagan. Y en primera, ¿por qué le hacen tanta crítica si es algo falso? O en algo que simplemente es como el aire y no tiene peso. Dios les bendiga. En la siguiente reseña veremos más profetas, profetas más de nuestros días, que tenemos que saber si son profetas o no. La Biblia dice que un profeta se puede comprobar a base de lo que dice, y analizaremos cierto profeta que existió en cierta época muy actual y que a muchos les causa algo de repudio hablar de él o no. Dios les bendiga.